Hola a todos, vamos a realizar la definición de conceptos de la lección número 7. Y vamos a tocar dos conceptos muy importantes. El primero de ellos es el método gramático histórico. Hemos hablado bastante sobre el método gramático histórico y es necesario que profundicemos sobre él, que definamos bien el concepto de lo que se trata, ya que hablamos en la lección anterior que el método gramático histórico fue por el cual optaron los reformadores con el fin que ellos entendieron que era el más fiel a la palabra, con el fin que era el que se utilizaba para interpretar lo que la palabra de Dios quería comunicar. Entonces, iniciamos con esto. Es el primero de los métodos para la práctica de una exégesis objetiva. O sea, para ser objetivos al momento de interpretar la palabra es necesario el método gramático histórico, con el fin de que no le añadamos a la palabra ni le quitemos a la palabra, sino que sea ella misma mostrándonos el mensaje que se quería transmitir en ese tiempo. Tiene por objeto hallar el significado de un texto sobre la base de lo que sus palabras expresan en un sentido llano y simple a la luz del contexto histórico en que fueron escritos, como lo hemos visto constantemente. Dios no anuló la parte cultural de los escritores, sino que esa parte cultural se siente al momento que se está escribiendo o al momento que está leyendo los libros que se escribieron. Entonces, hay que entender de que, como lo vimos en la lección anterior, la palabra está condicionada por la cultura de los escritores, porque Dios se utilizó de esa forma, pero la palabra que ellos escribieron es palabra de Dios. Atribuir a un pasaje significado acordes con la comprensión previa o los prejuicios del intérprete, pero ajenos a la intención del autor, no es interpretar, sino violar el texto, algo de lo cual nosotros nos tenemos que cuidar y constantemente lo estamos aconsejando en todo este curso, es tener cuidado con tergiversar la palabra, es tener cuidado con colocar nuestras ideas, es tener cuidado con colocar nuestras propias opiniones, es tener cuidado con acomodar la Biblia a la cultura, es tener bastante cuidado con colocar nuestras propias percepciones. Eso se conoce como violar el texto o eisegesis. Y esa no es la labor santa que debe tener un intérprete de la palabra y más un predicador de la palabra. El método gramático histórico, que ya tuvo sus antecedentes en la Escuela de Interpretación de Antioquía en el siglo IV, lo vimos cuando vimos la historia de interpretación tanto judía como cristiana, más que todo en estos dos personas, estos dos líderes en ese tiempo de la Escuela de Antioquía, que era Teodoro de Mausestia, que era reconocido como digámoslo así, un teólogo, y Juan Crisóstomo era muy reconocido por su oratoria. Ellos estuvieron muy avanzados a su época porque ellos vieron la importancia de utilizar la parte gramático-histórica. Nosotros, de hecho, hicimos la anotación cuando vimos la parte histórica que estuvieron muy adelantados a su historia. No obstante, ellos también, más que todo Teodoro, cayó en unos errores es porque él no reconocía ciertos libros como inspirados. Entonces, de ahí pues empezó a fallar, pero fueron unos grandes avances en el tiempo de la escuela de Antioquía, que la comparamos también con la escuela de Alejandría, que la escuela de Alejandría se dejó, digámoslo así, influenciar por la cultura helenista. Y eso los llevó que ciertas cosas que no les gustara lo acomodaban a la cultura o a la filosofía platónica, y es muy parecido a hoy. Hay ciertas partes que uno escucha hasta predicadores que dicen que era más bien para el Antiguo Testamento y que no cuadra para este tiempo y que no me imagino Dios para este tiempo. Y como no les gusta, lo que hacen es como alegorizarlo para tratar de acomodarlo. Tanto Lutero como Calvino, que fueron uno de los grandes reformadores que Dios usó, insistieron en que la función de interpretar es exponer el texto en su sentido literal. Ellos daban a entender, constantemente estaban en contra del sentido alegórico y decía que la palabra tenía un solo sentido propio, un solo sentido literal, que Dios no quiso darle diferentes sentidos como la cuadriga medieval, ni un doble sentido como pasó en muchos momentos en la historia, en la interpretación, sino un solo sentido claro y propio. Y decían lo siguiente: a menos que la naturaleza de su contenido obliga a una interpretación figurada,
Hablamos también que muchas cosas, la Biblia también tiene símbolos, también tiene algunas imágenes, pero van de acuerdo al sentido literal que tiene la palabra de Dios. No tengo que buscar un doble sentido, ni un sentido más allá del que me está mostrando la parte literal. Y vamos a ver algunas frases que son importantes, frases que son muy reconocidas por Lutero y por Calvino con respecto al método gramático histórico, para que el concepto nos quede claro y entendamos qué es lo que debemos de hacer al momento de realizar nuestra interpretación bíblica. Lutero escribía: hay poderosas razones para que mis sentimientos, especialmente el que no debiera ser ultrajada la forma de la palabra de Dios, ni por hombre, ni por ángel alguno. Por el contrario, siempre que sea posible, ha de preservarse su significado más simple, ya no ser que de modo evidente el contexto muestre lo contrario, debe ser entendidas en su contenido propio escrito, lo que hemos venido hablando. La Biblia tiene un sentido propio, un sentido sencillo, que a lo largo de la historia y en la actualidad hay personas que no están contentos con el sentido propio y quieren como buscar algo más allá, más profundo, más místico, agregándole a la palabra. Y hay que entender que la doxología que muestra Apocalipsis no solamente dice quitar, sino también agregar. Nosotros debemos estar contentos y satisfechos con lo que la palabra nos da, ni agregar, ni quitar, ni ultrajar la palabra, sino tal cual, el texto tal cual como está, sin agregar, ni alegorizar, ni llegar a utilizar las implicaciones de una forma indebida, sino que ella nos hable y ser entendida en su sentido propio y sencillo. Lutero también decía lo siguiente: solo el sentido simple, propio, original, el sentido en que está escrito hace buenos teólogos. Es que esa es nuestra razón. Mire el equilibrio que debemos buscar. No tenemos que estarle buscando más allá de lo que no está, ni hablar cuando la Biblia no habla. Eso es la prudencia de un teólogo. Ese es el equilibrio que debe tener un intérprete serio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, también decía Lutero, es el escritor y el orador más sencillo que hay en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, sus palabras no pueden tener más que un sentido simple y singular, el sentido literal de lo escrito o hablado. No, Dios no escribió para confundirnos. Dios no escribió para que buscáramos una especie de gurú o un sentido oculto. Es un sencillo, lo dejamos en el principio de la perspicuidad. Lo fundamental de la palabra cualquiera lo puede entender, y un estudioso de la palabra puede entender la palabra. Hay que comprender que hay cosas muy complicadas, pero es un solo sentido, no dos, ni tres, ni cuatro. Y Calvino también, pues, hablando sobre los temas que en ese tiempo se estaban discutiendo, porque fue un gran debate. En la Reforma se debatieron bastante esas formas de interpretar la palabra, dando a entender que la Biblia se interpreta también a sí misma. Ellos estaban de acuerdo, era con el sentido literal y el método gramático histórico para interpretar la palabra. Calvino decía: el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. Mantengámoslo decididamente. Eso es, solamente lo que la Biblia nos habla. Es una audacia rayana en el sacrilegio usar las escrituras a nuestro antojo y jugar con ellas como si fuese una pelota de tenis, tal como muchos antes han hecho. La primera labor de un intérprete es permitir al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir. Evitar las percepciones, evitar los condicionamientos a nuestra cultura y que diga lo que la palabra tiene que decir. La finalidad principal tanto de Lutero como de Calvino fue combatir los errores y excesos del método alegórico y que no llegaron a elaborar formalmente un sistema de interpretación gramático histórico. Y lo que en lugar de generar una teología sana, generó fue una teología perdida y muy peligrosa que llevó a las personas, en lugar de acercarlos a Dios, los llevó fue a apartarlos de Dios. Nosotros estamos haciendo teología. Y a medida que vamos realizando interpretación, estamos haciendo teología. Nosotros no estamos haciendo filosofía, ni misticismo, ni humanismo. Estamos haciendo teología con el fin de conocer a Dios. Y ellos constantemente combatieron eso, en contra de esos métodos que estaban muy contrarios a la palabra. Y hoy también tenemos que combatir esos métodos. Esos métodos que están utilizando para
acomodarlo a las predicaciones temáticas para apoyar cualquier idea. Y como las personas no estudian la Biblia, entonces creen lo que cualquier persona les dice utilizando la palabra de Dios. El estudio gramático histórico de un texto incluye su análisis lingüístico, lo hemos visto de muchas otras formas, lo hemos tocado desde bastantes puntos para que nos quede bien claro. Palabras, gramáticas, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado y el examen de su fondo histórico es muy importante para que tengamos interpretaciones serias y tengamos exégesis correctas. Ahora ya dejamos claro el concepto del método gramático histórico y también hemos utilizado bastante el concepto sobre el contexto. Lo hemos hablado, lo hemos visto de muchas otras formas. Constantemente yo le estoy diciendo que no descontextualicemos los versículos, sino que los miremos dentro de su contexto. La importancia de siempre estar volviendo al texto y entendiéndolo dentro de su contexto inmediato, dentro de su contexto de todo el libro, siguiendo la línea melódica. Es muy importante, ya que muchas prácticas abundan en este tiempo donde se descontextualizan los textos. Entonces vamos a profundizar sobre esto. El examen del contexto no sigue al estudio gramático histórico, más bien lo precede y lo acompaña en una relación de mutua influencia. Lo dejamos cuando vimos cómo se podría sacar la definición de una palabra sin utilizar diccionarios, sino con las evidencias internas y dejamos claro que era a través de su contexto. Entonces, el momento también de utilizar el método gramático histórico es necesario tener siempre acompañado del contexto, con el fin de que sigamos la misma línea melódica y entendamos el objetivo del escritor con el fin de escribir el libro. Dice, el contexto ilumina el significado de los términos y este hace más concreto el contenido de aquel. Siempre, cuando uno lee un libro de la palabra de la Biblia, hay palabras que se repiten más que otras, hay que colocarle mucho cuidado a eso. Hay frases, hay ideas que se repiten constantemente. Y por eso es que el objetivo es claro cuando nos dedicamos a leer la palabra de Dios, el libro, con el fin de comprender lo que dice. Por eso una práctica correcta es leer todo el libro para entender claramente lo que quiere decir el versículo. El contexto expresa la conexión de pensamiento que existe entre sus diferentes partes para hacer de ella un todo coherente. La Biblia es un libro coherente, es algo racional, es algo que lo podemos entender, que lo podemos interpretar, no es algo ilógico, no es algo místico, no es algo como con diferentes fragmentos al azar, es algo que es lógico y que con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender las verdades divinas. Es coherente. Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden. Entonces, hablamos sobre el contexto de lo que es, pero entonces también hay un contexto remoto y un contexto inmediato. También es necesario comprenderlo. El contexto remoto, en un sentido amplísimo, está constituido por la totalidad de las escrituras. Nosotros no podemos hacer doctrina de un solo versículo, ni hacer solamente doctrina de una narración. Siempre es necesario compararlo con diferentes pasajes, la importancia de hacer un paralelismo con versículos, temas, porque es que la Biblia tiene una línea y el tema central es Cristo y el plan de redención. Y en ocasiones hay versículos que son muy complejos y los tenemos que comparar con versículos que hablen sobre el mismo tema, que nos aclare. Yo no puedo sacar ni cometer el error, como se ha hecho en muchas ocasiones, de sacar doctrina de un solo versículo, ni de solamente historia. Entonces siempre debo entender el contexto remoto del mensaje, lo que llama la teología bíblica también, la teología sistemática. Y lo vuelvo a decir, pronto vamos a iniciar con un curso de teología sistemática largo, donde vamos a conocer las doctrinas históricas y bíblicas a través de la Biblia. Pero de ese contexto debe pasarse sucesivamente a otros cada vez más reducidos. Entonces iniciamos con la Biblia, después con la Biblia un libro de la Biblia, después con un libro un capítulo, de un capítulo una porción y después de una porción el versículo. Sería como el correcto orden con el fin de entender lo que realmente quiere hablar la Biblia. En ocasiones nosotros no podemos coger versículos aislados, porque cuando cogemos versículos aislados
tergiversamos la palabra de Dios. Es necesario que descubramos el propósito del autor. Llegar a conocer la finalidad con que un libro de la Biblia fue escrito no es difícil si el propio escritor lo especifica. Tal es el caso del Evangelio de Juan o de algunas cartas apostólicas. Se los dije en otras ocasiones que los escritores bíblicos por lo general siempre al iniciar una carta mostraban su objetivo o en la parte final. Es una buena práctica leer siempre los primeros versículos de una carta y los últimos versículos de una carta. También mirar las palabras claves. También, cuando el propósito no se haya expuesto de modo expreso en el libro, generalmente se descubre sin demasiado esfuerzo a través de su contenido, porque todas las cartas y todos los libros siguen una línea melódica que nosotros debemos entenderla y comprenderla y analizarla y no despegarnos de esa médula con el fin de ser intérpretes serios de la palabra de Dios. Cuando guiados por el contexto amplio, llegamos al contexto inmediato, o sea, el contexto del mismo capítulo, versículos anteriores, versículos posteriores, hemos de percatarnos del pensamiento central que lo preside, lo que yo lo llamo la línea melódica, la médula, el cual generalmente es un punto concreto de la línea de pensamiento existente a lo largo de una sección del libro o del libro entero. Por eso, siempre al momento cuando utilicemos versículos, cuando vamos a coger una porción para predicar, analizar, debemos de hacerlo paso a paso. Constantemente les he dicho la necesidad de las predicaciones expositivas, que inicien desde el texto, no desde las ideas preconcebidas. Las predicaciones deben iniciar desde el texto y deben construirse desde el texto y volver al texto constantemente. La conexión entre el texto y su contexto inmediato puede ser primero, puede ser lógica. En muchas ocasiones la conexión puede ser lógica cuando las ideas del texto aparecen engarzadas en la línea de pensamiento de toda la sección. Y entonces se sigue de una forma lógica. Las conexiones también pueden ser históricas, se ven mucho en las narraciones, en los evangelios, y en ocasiones está la historia, hay discursos y hay parábolas, pero sigue una conexión histórica y sigue una conexión lógica. Cuando existe una relación con determinados hechos o acontecimientos, también una conexión teológica. Si el contenido del texto forma parte de un argumento doctrinal, como sucede en numerosos pasajes de Gálatas o Romanos cuando Pablo está expresando las diferentes doctrinas y entonces sigue una secuencia teológica y por lo general Pablo siempre utilizaba ese estilo, iniciaba de algo general, algo específico, o primero hablaba de la doctrina después de la aplicación y cómo debería de vivir un creyente. Es muy importante en este tiempo el contexto. No fracturemos la Biblia. No utilicemos la Biblia para apoyar cualquier idea. Cuando realicemos predicaciones temáticas, tengamos mucho cuidado y que sean predicaciones temáticas que nazcan desde una porción bíblica. No forcemos los versículos para apoyar cualquier postulado. Analicémoslos, porque Dios demanda que la palabra debe predicarse como la verdad, sin añadirle ni quitarle. Por eso la labor de un predicador es santa y es seria. Dios los bendiga.